Uno de los temas de la semana tiene que ver con la inflación, por supuesto, que se conoció hace unas horas nada más y que se ubicó un poquito por encima de los 2 puntos, 2.3, acumula ya un 24.8 en lo que va del año. Pero para conversar del tema vamos a invitar a Gabriel Camaño, economista y socio gerente de la consultora Ledesma. Gabriel, ¿cómo estás? Ale Peñalba soy. Buenas, ¿cómo andan? Un gusto como siempre. Bueno, lo mismo para mí. ¿Qué indica este número? ¿Qué pasó? No, está dentro de lo previsible. Se preveía que el número volviera a estar en torno por encima del 2. De hecho, los últimos meses venía dando 1,9. Si miraba la general, pero si miraba la núcleo ya estaba arriba del 2. Y estuvo más o menos en línea con lo esperado, digamos. Hubo un ajuste muy fuerte del tipo de cambio durante el segundo y el tercer trimestre, pero sobre todo el tercer trimestre, y eso, si bien tiene un traslado bajo y progresivo a precios, no es nulo ese traslado. Entonces ha habido algo de aceleración de la inflación en un contexto también de mucha incertidumbre electoral. Este sería el Ahora, impacto de esos 2 meses de incertidumbre y además de, de, no, de te diría que es más contraste. el impacto del ajuste del tipo de cambio Ajá. en un contexto de incertidumbre, pero claramente la incertidumbre no fue tan alta, Claro. pero si no, ahí nos contradecimos, porque cuando vos tenés mucha incertidumbre, eh, el traslado a precios es mucho más alto. Entonces, yo creo que sí había incertidumbre política. Puede ser que había incertidumbre sobre el régimen cambiario, pero no creo que haya habido incertidumbre sobre que es la gran fortaleza que tenemos y explica el bajo traslado, sobre el tema fiscal y sobre el tema emisión. Entonces, como esas dos expectativas siempre estuvieron bien ancladas, eso es lo que termina explicando por qué el traslado es históricamente bajo y progresivo. No es magia, hay una razón para eso. ¿Te parece que ahora que ya las cartas están jugadas y viene un periodo en el que, bueno, tenemos la certidumbre de lo que se votó en el mes de septiembre hacia una dirección, en el mes de octubre en el plano nacional esta otra, pero ya hay una certidumbre, un camino tomado? ¿Te parece que de ahora en adelante los números volverán a mostrarse por debajo de 2? No, yo creo que tenemos un par de meses por delante en torno a 2 o encima del 2, probablemente noviembre y diciembre sean así. Enero, capaz que ya entrado el 2026 sí puede empezar a perforar 2 de nuevo. Parecería que noviembre incluso podría ser más alto que octubre, digamos, porque muchos de los aumentos fueron a la segunda parte de octubre y eso genera inercia, y además en el arranque de noviembre se ve que había varios aumentos que se posdataron, se dejaron para después de la elección, digamos, en regulados y en no regulados, en todos los precios, con lo cual es probable que noviembre dé igual un poquito más alto que octubre. Tal vez diciembre tiene la estacionalidad en contra, con lo cual es poco probable que baje respecto de los otros dos, y habrá que esperar ya en el arranque del 2026 para que vuelva a perforar el 2, digamos. En el 2026 seguramente en algún momento lo perfora y ya se va mucho más cerca de unos 5 durante la segunda mitad del año. Eso está prácticamente descostado. Claro, siguen siendo números muy buenos respecto de la inflación que vivimos los argentinos en años no tan lejanos, ¿no? Del casi de 2 dígitos, ¿no? Del 12%, si no me equivoco. De todas maneras, siguen siendo números que, a pesar de parecer aprobados, al bolsillo de las personas la situación es muy, muy difícil, ¿no? Sí, de eso no hay duda. A ver, los procesos inflacionarios llevan tiempo. A veces el gobierno peca de optimista y se juega en contra porque genera expectativas que son demasiado exigentes, demasiado optimistas, después no se verifican. Entonces, a pesar de que vos lográs tal vez que la inflación baje, después termina teniendo gusto a poco, digamos. Pero la inflación está bajando. Lo que pasa es que los procesos inflacionarios no son lineales, y que pueden tener discontinuidades, porque por ejemplo tuviste un ajuste del tipo de cambio, podrías volver a tener algún otro shock que genere algún otro ajuste del tipo de cambio y el proceso inflacionario se va a ralentizar, digamos, y si no se ralentiza va a sufrir la actividad. Entonces hay que tener eso en claro, digamos, y esto lleva tiempo. Aún así,
Yo creo que las cifras muestran que la desinflación es innegable. En todo caso, no avanza al ritmo que el gobierno hubiera querido o en algún momento planteó, y la verdad que hubo un intento de forzar la cosa para que vaya a ese ritmo y no salió bien, porque la inflación, como te digo, volvió a la zona del 2, el ajuste del tipo de cambio se terminó produciendo y tuviste que pagar el costo de una pequeña recesión entre el segundo y el tercer trimestre, Claro. y eso tuvo impacto sobre lo que vos decís de los ingresos de la gente. Entonces, a veces, por querer ir muy rápido, forzás de más y eso después se te vuelve en Después contra. se paga. Sí. ¿Cambia algo el acuerdo que se describe como histórico con Estados Unidos? A ver, hay una serie de concesiones importantes en la Argentina que se tiene que concretar todo esto. Es más como un preacuerdo todavía, más que un acuerdo, eh, que deberían generar efectos sobre los niveles de precio de los importables, digamos, abaratarlos, porque van a implicar bajas de aranceles y trabas para arancelarias. Entonces eso podría tener efectos sobre el nivel de precios de determinados bienes sobre todo, abaratarlos un poco. Eso puede ayudar en algo. Se tiene que concretar todavía este acuerdo, como digo, es un preacuerdo. También hay que ver qué ruido provoca con el Mercosur y Brasil, porque Claro. supuestamente cuando vos estás en el Mercosur no podés negociar acuerdos unilateralmente. Hay que ver eso, pero en principio es un preacuerdo, es positivo para la Argentina, es más una apertura de Argentina a Estados Unidos que una apertura de Estados Unidos a Argentina, pero aún así, como Argentina es una economía tan cerrada, no sirve, digamos. Pero sí, creo que el efecto positivo podría ser el abaratamiento de determinados bienes, muchos de los cuales son insumos para la producción local, ¿no? Lo último que me gustaría preguntarte, Gabriel, por ahí te tomo medio por sorpresa, pero esta semana también se habló bastante de créditos. ¿Cuánto hay de eso? ¿Es anuncio o es realidad? Porque la verdad es que para los ciudadanos la noticia de que vuelvan a concretarse líneas de créditos, tanto hipotecarios como prendarios, con tasas razonables e incluso en algunos lugares con tasa cero para automóviles, es una pequeña señal de reactivación. Sí, a ver, las tasas estuvieron por decisiones que fue tomando el gobierno durante ese periodo que hablamos, las tasas fueron muy altas y muy volátiles. Y eso, dar crédito a largo plazo de esa manera para un sistema financiero que se fondea a corto es casi imposible, entonces el crédito se encareció mucho y muchas líneas se retiraron, digamos. O se Claro. encareció, se retiraron, o una combinación de las dos. Lo que estamos viendo ahora, que la tasa de interés volvió a bajar y hay una señal del gobierno en línea con ir normalizando el esquema monetario, sobre todo lo que es la integración de encajes, es que el crédito tiene que ir volviendo, digamos. O sea, los bancos ahora están en condiciones de volver a intermediar ahorro, porque al fin y al cabo el banco le tiene que pagar la tasa a alguien y cobrarle a alguien, o sea que está parando en el medio. Si te cobra a vos y la tasa le cambia en el medio, pierde plata. Entonces te tiene que cargar ese riesgo en la tasa del crédito. Entonces ahora que la tasa bajaron y la volatilidad bajó, esa intermediación vuelve a fluir. Eso es lo que estamos viendo, digamos. Todavía hay tasas que les falta bajar bastante más para que las cuotas de los créditos sean realmente asequibles, como es el caso de los créditos hipotecarios UBA, pero vamos en ese sentido. En la medida que el gobierno avance en la normalización de los requerimientos de encajes, bueno, entonces la cosa va a fluir más rápido. Pero si la situación de estabilidad, digamos, se sostiene, naturalmente Naturalmente deberían llegar. vamos a ver que el crédito va volviendo. Hay que dejar en claro que ya no es como eran 2024, que las familias estaban totalmente desendeudadas, porque muchos años sin crédito. Ahora las familias ya están más endeudadas, el sistema financiero ya está más expuesto a los privados, entonces no es que vamos a tener una dinámica tan explosiva como la que vimos en el segundo semestre del 2024. Bueno, Gabriel Camaño, gracias por llevarnos un poquito por los temas económicos destacados de la semana. Desde acá te mandamos un saludo grande. No, de nada, un abrazo. Muy buenas tardes. Bueno, Gabriel Camaño, economista, socio gerente de la consultora Ledesma.